Bien. Buenas noches, chicos, ¿se me oye? Sí, se escucha. Sí, se lo escucho bien. Perfecto. Bien. El Arqui todavía está un poco ocupado en una reunión, pero hasta mientras vamos a revisarle sus trabajos, eso fue lo que me pidió. Así que, como les había dicho a algunos ya en el chat acá del Meet, si hay las tareas que les he asignado en realidad, se les hemos asignado la anterior semana, esas son las que les vamos a pasar a revisar. La misma dinámica, ¿no? Anótense en el chat si es que alguien quiere presentar su pantalla con foto e igual les voy corrigiendo o haciendo las observaciones correspondientes. Hasta mientras que aparezcan voluntarios que quieran ser funados, unos avisos un poco importantes, ¿no? Ya saben ustedes que se han reprogramado el calendario de exámenes parciales, entonces ya la siguiente semana probablemente se los va a asignar. No me dijo el Arqui todavía qué fecha exactamente, si va a ser martes o miércoles, eso todavía estoy fijando, pero de la siguiente semana no va a pasar, ¿no? Y prácticamente tendría que entrar los temas que hemos avanzado desde Egipto hasta lo que sería el tema del Renacimiento, ¿no? No tengo muy bien entendido si hoy día vamos a alcanzar a terminar lo que es el barroco, lo que nos seguiría según plan global. Pero bueno, hay un tema adicional, ¿no? Hasta el Renacimiento sí o sí todo lo que hemos visto, desde la Edad Media, Grecia, Roma, la parte del Islam que hemos visto igual que ha sido un poco breve, igual eso va a entrar. La película de En el nombre de la rosa igual va a estar asignada en algunas de las preguntas, así que si tienen que volver a verla, háganlo, repasen. Eso, más que todo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? Oh, sí. Sí, Edgar. Vamos a lo que podemos estar presentando ahorita de nuestro avance es de lo último que nos dijo, ¿no? Sí, son 3 trabajos en realidad que les hemos asignado, ¿no? Las partes del libro. Yo personalmente, si es que ya han avanzado el tema de Luca Pacioli y las tipografías, sería bien para que les vaya igual viendo los detalles. Y el otro que sería el tema de partes del libro, ay, no sé, bonito, mi memoria frágil. No son los únicos que tienen la memoria frágil. El tipo móvil. Bueno, no creo que hayan tenido mucho problema con el tipo móvil ni las partes del libro. Si alguien tiene Luca Pacioli para que le revise, cool. Está bien, no sé. De nada. O no me digan que no han hecho. Yo solo tengo partes del libro y el ultimito, ¿no? Menos las de Luca Pacioli, no tengo todavía. Todavía. Igual, si quieres presentarlo, dale, métele, no me voy a hacer problema. Por ahí también a alguno le falta su partecita o se puede completar. Ya está bien, yo lo voy a presentar a Ozzy. Un ratito, okay. Por favor. Le voy a sacar fotos para mostrarlo. Ya. Solo Edgar ha hecho, pese a que les he indicado desde más antes, chicos. ¿Qué está pasando? El Jaguar nos dio mucha tarea. Taller y color son así. O sea que eligen más la materia de taller y color que historia. Seguro que en expresión todavía siguen haciendo bien sus exposiciones. A Francisco siempre le presentan buenas tareas. Ay, no. Ni modo,
Recuerden que ustedes hicieron un examen para ingresar a la carrera, así que no fue por obra de destino. Ingresaron así, eligieron estar aquí. Tienen que tomar la responsabilidad, como dicen. Bueno, igual, hasta que vaya apareciendo alguien o Edgar vuelva con sus fotos, igual, si tienen algunas dudas de los temas que hemos avanzado, para que les pueda esclarecer cómo entran, qué quieren volver a repasar, perfecto, igual pueden decirles. Aprovechen que yo no explico tan corrido. No sé, yo voy a presentar pantalla. Perfecto, Herbert. Se está presentando, ¿no? ¿Sí? No veo todavía tu pantalla. Ahora sí está apareciendo. Sí, veo tu nick. Solo veo el título. ¿O es el proceso? No, es el proceso. Solo que no se Ay, nota ya me estabas muy bien. haciendo asustar, Edgar. Ah, no. Sí. ni mostraría eso. Pero ya, esto sería parte del proceso, ¿no? Aquí he hecho el boceto. Aquí ya se nota mejor, ¿no? Ujú. Después, aquí están las partes del libro. ¿Te puedes acercar un poquito más? No estoy pudiendo leer muy bien. Ahí está bien. Sí, está mejor. Ya, igual, está bien graficado. Me gusta la calidad. También, estás haciendo igual partes internas y externas, ¿no? Sí. Casi todo está. Sí, chicos, cuiden mucho eso. Eso sería. Okay. No está mal. Perdón, sigue, Edgar. No, sigue nomás así. No, estaba a punto de decirte que en realidad está muy bien, en realidad la graficación y las partes también están bien, por el nombre que las estoy viendo están asignados igual, no están errados. Son un detalle para el resto. Si es que van a hacer las partes internas, pueden dibujar otro libro abierto, ¿no? Para que puedan ver, digamos, aquí hay tal hoja, tal página, es eso, ¿ok? Pero igual en tu ejemplo está bien, Edgar. Ya está bien. Después he hecho el de la... No me acuerdo qué se llamaba estito, era el... Ay, creo que le he puesto también nombre. No sé si se ve. El tipo... Edgar, me voy a decepcionar si no sabes. Está. Tipo... Cuidado. Pero... Se me ha ido. Ya. Te faltan las partes. Y ya. De igual manera lo he ido haciendo el boceto. Y aquí están las partes. Me faltaría tal vez darle color, ¿no? Sí, tienes que pintar partes. Sí. Después tú hasta ahí sería. Bien. Estás haciendo en toda la hoja estás trabajando, ¿verdad? Sí, es casi toda la hoja. Ya, está bien. Ok. Lo de Luca Pacioli no. Nada. No, todavía no tengo avances. Eso sería Osi. Ya, bueno. Bueno, está bien, igual. Para que vean los chicos. Miren, eso es calidad gráfica, chicos. Como siempre les repito. No ven que en ningún momento el trazo de Edgar no ha variado, no está tampoco chueco, entrecortado, nada. Esos detalles siempre van a valer mucho en el tema de la presentación
final, ¿no? Ok, Edgar, está bien, puedes dejar de presentar. Ya está bien. Niurka, te veo con la mano levantada, ¿sucede algo? No, fue sin querer. Nunca tengo nada que decir. Ok, bueno, igualmente cualquier duda lo pueden hacer levantando. Daniela, sí. Auxilio. ¿Qué sucede? Sobre las partes del libro, tenía que ser el dibujo, es que la conceptualización es así que les puedo preguntar si puede ser en otra hoja, podría ser, o sea, aparte de una hoja solamente conceptualización y en el otro playback, por favor. Literalmente son 2 hojas. No te recomiendo mucho eso. No te recomiendo mucho eso porque en realidad tienen que hacer como Edgar, ¿no? Ha ilustrado y está indicando visualmente. Somos comunicadores visuales. No serviría de mucho que escribamos, ¿no? Sin haber indicado con gráficos, ¿no? Esa es la idea. Ya. Entonces eso lo voy a descartar. Lo veo, pues. Ya, gracias. Ok. De nada. A ver. Bien. Como no hay ni preguntas ni voluntarios para hacer servicio cuestionar, bueno, sus tareas en realidad cuestionarios. A ver, ocupando. ¿Alguien me puede decir cómo es que empieza o se inicia el Renacimiento? ¿Nadie? ¿De verdad? Con el arte. Estamos buscando respuestas más amplias. Daniel. ¿Puedes repetir la Camila, pregunta? puedes hablar. ¿Cómo es que se inicia el Renacimiento? Así, si no me equivoco, es con el Imperio de Constantinopla. Ese es lo fundamental, ¿no? Lo que es lo característica, si no me equivoco. No realmente, no es lo que hemos avanzado. Más que todo el Imperio de Roma hemos visto en el tema de la Edad Media, ¿no? Cómo se fragmenta y pasamos de una división de Roma, ahí a 2 partes, y a Imperio de Occidente Oriente. Pero estoy hablando ahora de Renacimiento. Con la invención de la imprenta. ¿Ya? Es una característica que se da en el tema del Renacimiento. ¿Cómo es que surge el Renacimiento, chicos? Con el bloqueo de Europa. A ver, continúa Rodrigo. O sea, cuando los árabes cruzaron al sur de España y bloquearon Europa y se convirtieron, bueno, Europa se convirtió en una sociedad rural, algo así. Bueno, no en una sociedad rural, aparece en la burguesía. A ver. Los árabes cruzaron todo el estrecho de Gibraltar. Eso quería decir. Ya, todavía está un poco... Bueno. A ver, va a ser una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo es que se inicia el Renacimiento? ¿Se recuerdan los modos de producción que habíamos avanzado? Rapidito, ¿quién me puede mencionar los modos de producción que hemos avanzado? Muchachos, ¿se me ha cortado o estoy hablando al vacío? Hola, Fanny. Arturo, dime.
nadie habla. Bueno, hemos visto la comunidad primitiva o el Estado comunista primitivo, luego el esclavismo, luego el feudalismo y estábamos entrando a la época de la burguesía, ¿no? Y ahora sí, creo que esos serían todos. Ok, gracias Alejandro. A ver, muchachos. Lo que ha dicho Rodrigo estaba bien. Hay un bloqueo marítimo, pero todavía el estrecho de Gibraltar, bueno, se menciona en la parte de Miján, ¿no? ¿Qué pasa? En la Edad Media estábamos hablando de las cruzadas. Había los lugares santos, el manto sagrado y unos objetos religiosos, ¿no?, que habíamos mencionado. El sistema que es el siervos está cortando. Hola, ¿escucha? Hola. Creo que se lo estaba cortando a Ausi. Deme un segundo. Fanny. Fanny, se te escucha muy entrecortado. Muchachos, ¿se me oye mejor o sigue entrecortado? Mejor Ausi. Le oye mejor Ausi. Sí, está mejor Ausi.
Ya, ok. Vale. Ahí ya me perdí el hilo de lo que estaba explicando. A ver, estamos hablando en realidad de que existen, entonces, una edad o una época siempre va a estar influida con estos modos de producción que les hemos ido indicando. Es un punto clave, porque cambia todo el sistema en realidad de lo que va a seguir después. Entonces, habíamos mencionado las cruzadas. Las cruzadas que en realidad buscaban recuperar objetos sagrados. ¿Qué pasaba? Que en el tema del feudalismo, en esto de la Edad Media, habíamos visto los siervos y eran personas que prácticamente estaban siendo como que dominadas, ¿no?, por el tema de los feudales. ¿Y qué sucede? Que al realizar estas cruzadas necesitaban gente, reclutar gente para poder ir y poder recuperar esas cosas e incluso recuperar. Entonces, con ayuda de los siervos, es que van a esta parte del oriente a hacer esta misión, cumplir. Y existen muchas cruzadas en realidad, bastantes. La primera cruzada se la tiene como característica, pero principalmente es porque puros siervos van y casi no están todos. Saben bien que para ser, digamos, un caballero de estas órdenes necesitabas entrenamiento, necesitabas tener una resistencia, fuerza, fortaleza para poder luchar, ¿no? Entonces, ya desde aquí que va comenzando este cambio. ¿Qué siervos de la gleba? ¿Alguien sabe? Sí, se sigue cortando, creo. O creo que es mi internet, no sé. No, sí se le sigue cortando. Siervos de la que digo. Lo mismo iba a preguntar. Ya, a ver, dame unos 5 minutos. A ver, voy a buscar a reiniciar un rato el router. Ahora sí. Ok, un maldito eco.
Bien. Ahora sí se oye mejor. Nada se corta. Estable, fijo. Y está mejor así. Bien. Ni disculpen, chicos, estos inconvenientes del internet son un desastre y hasta a mí me perjudica. Ok. ¿Hasta dónde se escucharon bien? ¿Alguien me puede decir? Hasta ciervos, hazlo nomás. Hasta ciertos. Ya. Voy a volver a repetirles un poco, al final no avanza mucho. Ok. Estaba diciéndoles que en realidad cuando hay una época o un cambio en realidad de era, como hemos pasado de la edad media al renacimiento, se debe y está influido por los modos de producción porque alteran todo el sistema que conlleva. Cuando se forman las cruzadas, estaban los siervos de la gleba. Ellos son reclutados en realidad para poder asistir a estas cruzadas y poder recuperar, que uno de los objetivos era recuperar Tierra Santa o recuperar objetos sagrados como manto sagrado, hay creo que también el Santo Grial, etcétera, X. Entonces, cuando estos siervos de la gleba son reclutados para ir hacia el oriente, ¿qué es lo que se encuentran en esta zona? ¿Alguien me puede decir? Esto hemos hablado igual en la clase. ¿Alguien se acuerda que hemos mencionado que encuentran en Oriente y que les fascina en realidad que no habían estos productos, digamos, en Europa que se conocían? Eran especias. Bien, Gunnar. Especies. ¿Qué más? Telas. Ya. Y eso era, es que no, si no mal recuerdo, especias y telas. Ya, está bien, está bien. Ok, entonces era como descubrir otra parte, otra cara que no había. Cuando estos siervos ven que habían productos que no habían en Europa, ¿qué deciden hacer? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Comerciar con ellos. Deciden comercializar. Realizar más viajes para comercializar. El Bien, comercio y el intercambio de productos. Perfecto. Exactamente. ¿Cómo no van a aprovechar una oportunidad? Es como acá, si nosotros vemos que no hay, o se aplica incluso a nuestro medio actual. Cuando ha iniciado la pandemia, por ejemplo, no había esto de que uno iba caminando en la calle y no veía barbijos. Literalmente era como que veían otras cosas, chucherías, ropa, pero no habían barbijos. ¿Qué pasa? Que ven que hay una necesidad, entonces al ver esa necesidad dicen, bien, voy a traer este producto y deciden comercializarlo para obtener más ganancias. Eso es lo que pasa aquí igual. Al ver esa necesidad, eso que podría funcionar bien como algo rentable, entonces acuden a hacer eso. Y es con esta situación que en realidad nace la burguesía y por ende va a nacer lo que es el tema del capitalismo primerizo, ¿no? Son las primeras ideas o bases del capitalismo que aparecen en el Renacimiento o en el 480, también conocido, ¿no? Este periodo. Ahora, ¿alguien se acuerda por qué los nobles no podían comercializar? ¿Qué les impedía a estas personas que podrían hacer lo mismo? Porque al final eran dos personas, tenían manos, tenían pies. ¿Qué les impedía de los siervos de la gleba? ¿Qué les hacía diferentes? Su misma nobleza, porque para los nobles era primero el honor y luego la riqueza. Bien, Gabriela, exacto. Entonces, esta brecha que hay en realidad de ideología incluso entre estas dos personas, dos clases, hace que en realidad los burgueses prosperen, ganen dinero, se vuelvan influyentes y surja como una nueva clase social, que es un punto clave en realidad para el Renacimiento, ¿no? E incluso estas personas llegan a pactar con la monarquía. Y también con esto van a hacer el tema de un espíritu democrático, ¿no? Unas primeras bases. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda? Sobre cómo es que nace en realidad el Renacimiento. ¿No?
Nada. Bien. Auxiliar. Sí, Rodrigo. Sí, dijo cruzadas, que realizaron cruzadas. ¿Cuántas cruzadas se realizaron? Las más importantes son entre 8 o 9, pero creo que hasta llegaron a haber 12, si no estoy mal. Como las primeras cruzadas, por ejemplo, las que se cuentan más son con las que tienen, creo que, más bajas. No lo estudié muy a profundidad, pero en realidad en la historia se cuentan que hubieron hasta 12 cruzadas, y la primera que simboliza como la cruzada de los pobres incluso, porque eran puros siervos que no estaban preparados, no tenían ese conocimiento de como un caballero, ¿no? Ustedes saben que se tienen que preparar, entonces prácticamente era como que la inicial, y ya de ahí fueron contando. No sé si eso puede responderte un poco mejor. Sí, auxiliar. Muchas gracias. Está bien, Rodrigo. Bien. Hemos visto las causas en realidad para el Renacimiento. ¿Cuáles son las características? ¿Alguien puede decirme qué recuerda que hemos hablado en el tema del Renacimiento? ¿Qué es lo que lo hace diferente, digamos, de la Edad Media? Ya que hemos visto cómo es que cambia o empieza a cambiar. ¿Qué es de diferente con la Edad Media? Es todo. Es que es muy amplio de responder esa pregunta, porque los cambios que se dan del Estado feudal al Estado moderno están, por ejemplo, la invención de la imprenta, la revolución científica, el descubrimiento de América. Según la literatura están los escritos de Dante, de Boccaccio y de Petrarca. La reforma protestante también creo que es gran parte, un granito de este momento, ya que Lutero forma parte de la reforma protestante. Se une a él el famoso Enrique VIII, creo, con su divorcio que no le permitían, y funda el calvinismo, ¿no? Se funda, también el calvinismo. La creación de las bolsas o los bancos, las bolsas de valores, la venta de bonos. Como dije también, el descubrimiento de América también es muy importante, ya que la usura y todo estas, la usura, la acumulación eran pecado. Entonces los países europeos estaban en un conflicto moral y ético, ¿no? Porque no sabían. Y creo que más aparte de la frase interesante que nos dieron en la clase, la gran razón de que los estados feudales no comercien también era, más que todo era por eso, no por un estado moral en el sentido de la religión, porque no te permitían hacer usura y no te permitían acumular riquezas. Entonces eras condenado si hacías cualquier tipo de trato. La fundación del humanismo también y de las escuelas, como en Italia también los Medici llegan a ser gran parte de la dominancia y de lo científico. También es bien interesante. No sé, hay muchas cosas de las cuales no sé, tengo muchas cosas en la mente cuando dices que era diferente, porque empieza a cambiar, a reformarse por completo toda la forma y la percepción de lo que era la vida. Por eso mismo es un cambio tan trascendental a los estados modernos, porque hasta se permite, porque Nicolás Copérnico casi muere por sus teorías, Galileo de lo mismo, Isaac Newton saca los principios de las matemáticas y de la filosofía natural. Se vuelve un poco al estado aristotélico, ¿no? A la época en la que Grecia buscaba la sabiduría más que lo ideológico. No sé, hay mucho que hablar. De hecho, sí, pero esa es la idea, ¿no? Que ustedes también, por ejemplo, hay conocimientos que no hemos llevado incluso acá, pero igual les puede servir como bases para poder entender también qué tan diferente era. Es una comparación, ¿no? Por eso es que todo lo que ustedes sepan,
tengan dato, lo vayan diciendo, lo vayan explicando. Claro, yo al final hago la síntesis de más o menos con qué ideas se pueden quedar ustedes para poder definirlo realmente bien, ¿no? Con respecto al área. Eso también, como conocimiento general también es válido. Pero me quedo con lo que estabas diciendo, ¿no? Una síntesis prácticamente llega a ser muy diferente y es casi a ojo cerrado que puedes decir que son dos épocas totalmente distintas y que en realidad también es muy notorio con el tema de la idea que tenía. En el tema de la Edad Media hemos visto que eran personas reservadas, ustedes bien se recuerdan de la película, que saber mucho te podía traer problemas y podías terminar quemado, asesinado, quién sabe dónde, desaparecido. Pero en esta época del Renacimiento es eso, ¿no? Esa idea que en realidad ya no son tan cerrados y empiezan a tener una visión más antropocéntrica. Quiere decir que se centran un poco más en el tema del hombre mismo, más que en la religión, esa idea de la visión religiosa ya no es tan fuerte. No puedo decir que haya desaparecido totalmente, pero ya no tiene ese mismo poder. Ahora es esta idea que va a pregnar bastante, ¿no? Y que gracias a estas ideas incluso va a surgir esta nueva economía, va a surgir esas nuevas cuestionantes, van a surgir esas nuevas dudas sobre cómo es que funciona tal cosa, qué es lo que define esto, y lo que Arturo también mencionaba, ¿no? Una parte se abren incluso en una mentalidad de ir más allá incluso hasta descubrir nuestro continente, ¿no? Pero bueno, eso van a avanzar incluso en Historia 2 a más profundidad sobre cómo es que influye aquí. Viendo a nivel general, es eso, prácticamente, el hombre va a ser el centro del universo. Punto clave. Entonces, a ver, está también la invención de la imprenta, pero ahorita lo vamos a hablar eso más ratito y les voy a mostrar algo interesante. No, hay una nueva economía. ¿Alguien se acuerda qué formas se utilizaban en esta época? ¿Qué formas tienen un poco más de uso? El círculo y el cuadrado. Bien, Nicole, ¿cuál es la razón? ¿Sabes? Ok, bueno. Prácticamente estas formas tienen un poco más de uso porque son prácticamente perfectas en el tema del círculo y el cuadrado que son con ese equilátero. Ustedes pueden verlo y en todos sus 4 lados lo van a ver con ángulos de 90 grados perpendiculares. No hay nada más. Son iguales. Si uno pone en una parte de simetría, igual va a ver lo mismo. A cualquier lado que lo gires va a poder verse lo mismo. Entonces, no hay un cambio brusco, por así decirlo, como un triángulo, ¿no? Uno tiene una punta y prácticamente uno lo gira y cambia la visión cuando tú lo giras. Es decir, es muy diferente. Ahora, en el tema del círculo, en realidad son puntos acomodados de forma equidistante. Quiere decir que están acomodados a la misma distancia respecto a un centro. Hay un punto central en el círculo. Y todos los puntos que están alrededor están de forma equidistante. A eso se refiere. Es por ello que al mencionar que en realidad el hombre es el centro del universo, se tenía la idea de que en realidad el hombre era perfecto. Bajo esa idea es que llegan a utilizar con bastante, ¿cómo se dice esto? Uso, frecuencia, el tema de estas formas, ¿no? Nos ayudaba a representar eso. Y esto se ve más claramente en el tema del hombre de Vitruvio que habíamos visto de Leonardo da Vinci, que han visto, ¿no? Es en realidad un hombre extendido y pueden ver que al final, extendiendo los brazos y los pies, llegan a tener o conservar esa misma forma cualquier parte, ¿no? Básicamente, estas son las características un poco que definen el Renacimiento. Ustedes obviamente pueden ir aumentando más en conocimientos, pero estas partes que por ejemplo, les estoy recalcando son como que las ideas bases o centrales para que puedan ustedes definir en pocas palabras qué es lo que hace diferente al Renacimiento. Bien,
Ahora vamos a tocar el tema de los personajes. ¿Qué personajes hemos avanzado? Leonardo da Vinci. Sí. Ya, Leonardo da Vinci. ¿Qué más? Gutenberg. ¿Ya? ¿O algún otro? Galileo también estaba. Ya estaba Galileo. ¿Dos? André Palladio igual. Ya. Ok. Lutero. Perfecto. También en el chat se escribió Cisain. Luca Pacioli, bien. Y Marco Polo. Ok. Son unos cuantos personajes que hemos ido avanzando. Como que los que más nos interesan, por así decirlo. A ver, ¿por qué creen que es importante estudiar a Leonardo da Vinci en el tema del diseño? ¿Por qué creen que lo hemos llevado? ¿Alguien puede darme su opinión? Todos calladitos. Tal vez, Ausi, porque Leonardo da Vinci siempre iba como que innovando con sus nuevos, ¿cómo puedo decirlo? Inventos, ¿no? Y como que su creatividad nunca ha dejado de impresionar, ¿no? Tal vez por eso sería, ¿no? Ya, está bien. Eso También, no. Perdón. ¿Cierto? Da Vinci también es un sabio muy reconocido por poder integrar de forma, yo pienso, magistral lo que es la ciencia y el arte, porque esos mismos estudios del cuerpo, de las máquinas y todo ello era claramente, aparte de ser una obra de arte, era una obra científica increíble, ¿no? Entonces, es importante entender que él no solo se limitaba a una representación gráfica, sino a un estudio profundo de lo que quería expresar. Bien, está bien la opinión. A ver, Ana dice por cómo analizaba todo lo que veía, también es válido. Sí, juntando las tres opiniones, por ejemplo, está eso, ¿no? Leonardo da Vinci era una persona muy analítica, todavía no se quedaba ahí estancada. No, todavía iba explorando más allá, seguía observando con todas sus observaciones, y en sus dibujos se lo puede notar cómo es que intentaba, por medio de la observación, ver todos los detalles que podía y poder trabajar sobre eso. Y es por eso que incluso da surgimiento a varias actividades o propuestas que realiza él. Hablando un poco más fuera del tema artístico, está el tema de cómo trabajó en las invenciones mecánicas, ¿no? Él tenía, digamos, ciertas ideas que podía trabajar con eso, es decir, se puede hacer este invento, y es por eso que incluso a Leonardo se le dice que tenía como de 10 a 15 profesiones, músico, arquitecto, dibujante, de todo, hay bastantes. A ver si en algún rato se animan a investigar cuántas tenía. Yo hasta lo mucho encontré 10, 15 que estaban apuntadas. Pero eso es entonces, Leonardo es como que la representación de toda la idea del Renacimiento, básicamente, en un modo un poco más básico, por así decirlo. Leonardo da Vinci nos muestra ciertas cuestiones que va estudiando y va incluso él haciendo como una invención, ¿no? Aparece con Leonardo el tema del uso de la técnica del esfumato. Era gastrónomo en su juventud. Sí, creo que también leí que era algo así. Bueno, muy bien. Él se destaca por utilizar el tema de la técnica del esfumato. Se puede usar también en nuestro rubro, ¿no? En la parte de las ilustraciones, bueno. El estudio de la perspectiva que él aplica, hemos visto que había un cuadro que estaba prácticamente utilizando un punto de fuga y que incluso ni siquiera se quedó con ese estudio de ese punto de fuga. Intentó ver si podía hacer una representación desde ese punto de fuga, es decir, como
si fuéramos avanzando hacia adelante y ahí nos presentáramos el otro paisaje que estaba ahí oculto. Prácticamente podría haber hecho una representación tridimensional de lo que sería ese espacio. Ese estudio de rasgos también que existe, ¿no? La observación, que es una característica muy especial en nosotros, que siempre debe haber. Ojo, que no es lo mismo ver que observar. Seguramente ya algunos saben la diferencia de estos dos, ¿no? Esa misma energía o actitud es la que se tiene que tener para en realidad ser un buen diseñador. Y bueno, y aquí está también incluso lo que habíamos hablado del tema del hombre de Vitruvio, ¿no? Las medidas perfectas que se van usando incluso en algunas composiciones. Y hasta ahora, ¿no? A veces nos ayudan en el tema de la ilustración con las 7, 8 cabezas para dibujar el cuerpo humano, ¿no? Estos son algunos puntos que hemos ido avanzando en la clase en realidad. A ver, hemos avanzado también a... estoy viendo, a ver... Bueno, pasaremos a Gutenberg primero. Pregunta. ¿Gutenberg inventó la imprenta? Sí, Ausi. Antes que él, me recuerdo que había mencionado a un chino, Bei Sheng, que había hecho un tipo de igual mecanismo hecho de cerámica. Bien, a ver. Edgar y Naomi fallaron. No es que inventó Gutenberg la imprenta. Aquí hay un punto ciego. Gutenberg inventó el tema de la imprenta moderna. La respuesta de Gunnar estaba correcta porque prácticamente habíamos mencionado que antes de Gutenberg ya existían estos conocimientos de estos tipos móviles y de la impresión en realidad con el tema de Bei Sheng. Se los voy a anotar, ¿no? Para que no se les olvide. Bei Sheng en el 1041 es que ya habían estos conocimientos. Imagínense, nosotros, el tema de la imprenta nace en el 400 Renacimiento, 1400, y estamos hablando que esta idea de la imprenta ya existía en el 1041. Casi, en realidad, unos 400 años, más de 400 años, perdón, que ya había esta idea. Entonces, ojo con eso, Gutenberg no inventa la imprenta, inventa la imprenta moderna. Lo que dice Gunnar tiene razón. Ahí Vision idea el tema de los tipos móviles ya de porcelana, o incluso hay algunos que tienen de madera. Si estuviera en la computadora les mostraría las fotos. Ni modo. Entonces, eso, ojito con eso. Ahora, ¿por qué es que la idea de Vision, si ya había esta idea hace 400 años, ¿por qué no surge? ¿Por qué no llega a avanzar hasta Europa? ¿Quién se acuerda? Si más no recuerdo, sí era porque en Europa rechazaban estas ideas nuevas, ¿no? No habíamos dicho eso. Era por los muchos caracteres que tenía el idioma chino al escribirse. Bien, Nicole, esa es una de las causas del por qué no se difunde la imprenta en realidad en ese momento. Estoy muy segura que la mayoría de ustedes ha visto mínimo una vez en su vida un anime o ha visto alguna vez un alfabeto chino. Incluso al leer algún producto electrodoméstico has ido al instructivo y has visto la cantidad de dibujos que en realidad son ideogramas con su nombre específico. Y no entendía ni madre. No entendía porque ¿quién va a entender eso? A no ser que lo estudies. Entonces, nosotros tenemos un alfabeto un poco más básico. Hemos visto que incluso se ha ido desarrollando el tema desde Grecia, incluso desde el cuneiforme va adquiriendo una forma un poco más sencilla, tal vez para nosotros, ¿no?
de un trazo y ya está, tenemos una A, tenemos una B. Y ellos en realidad su escritura se caracteriza porque en ese dibujo, ese ideograma representa una palabra, no es solo una letra. Ahí hay una diferencia abismal y es uno de los motivos por los cuales no se puede difundir. Okay. Ok, perdón. Bien. Entonces, ese es uno de los motivos. La escritura era muy compleja en los chinos, básicamente. ¿Cuál es el segundo motivo? Hemos dicho que había un motivo más. ¿Alguien se acuerda? La porcelana se desgastaba muy rápido. Ok, gracias, Nicole. Sí, la porcelana es un elemento, o es, mejor dicho, un material prácticamente muy débil al momento de ejercer presión. Ustedes saben bien que en realidad cuando uno, digamos, posas tu mano con una fuerza o lo arrojas contra una pared, ejerces esa fuerza, entonces, ¿qué pasa? Se va a romper. En algún momento, inevitablemente, se va a resquebrajar, partir, romper. Y el tema de la impresión en este entonces de la edad del Renacimiento, perdón, se utilizaba esa fuerza manual todavía, esa fuerza de la presión o aplastar. Y como no había todavía un perfeccionamiento en el tema de los tipos móviles, es que entonces se descarta la idea y queda ahí olvidada un rato hasta que llega el Renacimiento. Se vuelve a tomar la idea en realidad que ya había y aparece este personaje que he mencionado, Johannes Gutenberg, que hace esta invención y gracias a que era un orfebre, ojo, era un orfebre, trabajaba con metales, tenía conocimiento de los metales, cómo funcionaba y ya trabajaba acuñando monedas, intenta aplicar lo mismo para hacer esto de los tipos móviles. Y él hace en realidad estas piezas de metal que ustedes tienen de tarea de hecho para poder crear esta imprenta. Base, una parte básica, ¿no? La segunda invención que realiza Gutenberg es esta modificación de la prensa de vino y que le cambia unas partes para poder adecuarla que agarre una hoja de papel. ¿Alguien ha visto el video de que les he publicado en Classroom? Les he publicado una playlist, por ejemplo. Chicos. Solo el de Marco Polo. Uf. A ver, déjenme ver si en mi computadora ya puedo entrar con el internet para mostrarles el video y así puedan verlo.
Chicos, ¿me he entrecortado? ¿Te escuchando? Se escucha normal. Ah, ya. Ok, les voy a mostrar rapidito el video. Y bueno, también ya el Arqui está aquí, así que yo creo que con esa breve muestreo ahí, un rato. Porque no lo han visto, igual el video está en Classroom, por favor chequenlo porque igual les puede servir. Ya lo vi, Auxi. ¿Abigail? Sí. Oh, ¿por qué no participaron cuando les llamé? En realidad está en inglés, por lo tanto solo se podía contemplar lo que estaba haciendo con la máquina por imprimir. Ah, sí, hay un video que está en inglés y el otro este de acá que está en español. En realidad hay varios que les pueden servir. Pero es muy importante que entonces ustedes sepan más o menos que incluso cómo es el proceso, ¿no? Que hace Gutenberg en la modificación de la máquina de imprenta, lo transforma y ya nos está mostrando. El internet está jugando mal pasado hoy. Ok, esta es la prensa en realidad. Y a ver, parte de aquí se los voy a... Ok, esta es la prensa en realidad que aquí la modificación que realiza la parte del bastidor para sostener la hoja y poderla deslizar a esta parte de acá y con la palanca que está aquí poder ejercer esa presión, esa fuerza y poder trasladar la impresión. El otro, en realidad, el otro video les había puesto más que todo porque se ve incluso, ¿no? Cómo es el nivel real. Ahí está, aquí. Los tipos móviles que hemos visto y hemos avanzado están acomodados en esta parte. Acá. Y la hoja de papel en este costado. Aquí tiene incluso una parte que está como un marco para evitar que se manchen algunas áreas fuera, ¿no? Solo abarque el tema del área de la impresión. No es tan complejo realmente. Igual, se lo coloca aquí, se la desliza y acá ejerciendo la presión suficiente vas a trasladar la tinta que se colocaba en realidad en el tipo modo sacarla. Más que todo es esa parte, ¿no? Tema del bastidor. Así que más lo pueden checar en el otro. La verdad es que me gusta mucho porque se ve en forma real, ¿no? Incluso cómo se coloca la tinta con medio de los tampones para entintar, que se les denomina. Bueno, esos son un poco más parte de la recapitulación del Renacimiento que estábamos avanzando. Así que, ya que está un poco el Arqui acá, le esperaremos a que inicie lo que vamos a avanzar hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta también, Cris? Nada, todo clarísimo. Oxy, ¿será que lo puedo volver a presentar? Es que creo que fue ahora en mi internet y no puedo ver nada. Ya, a ver, les voy a mostrar el otro que es el tema del real. Aquí. A ver. A ver. You just took a bowl, put a handle on it, stuffed it with horsehair, covered it with guess what again? Al principio yo creí que con eso lo iba a imprimir o iba a pegar al papel, pero no. No, prácticamente estos son los tampones para entintar.
Estaba explicando que en realidad esto está cubierto con un cuero de ganso, en realidad estos tampones. Y acá pueden ver, no sé si puede parte de acá, está la tinta. Es carbón en realidad lo que está ahí un poco, por el tema de las mezclas que realizó con aceite, y ella está moviendo en forma circular para poder expandirla en todo el área, ¿no? Tiene que hacerlo bien para que pueda colocar toda la tinta en los tipos móviles y no haya partes que no tengan tinta y en otras sí, ¿no? Tiene que ser regular. Es por eso que es un arte en realidad toda esta parte de... Necesitas mucho tiempo para perfeccionar. Está frotando incluso con dos. These are Gutenberg lollipops. How about a lick? Nobody likes licorice. ¿Ven? Ahora sí, recién va a proceder a colocar encima los tipos. Y el movimiento que realiza incluso tiene que hacerlo de forma circular y envolvente para poder abarcar todo sin que ninguno quede fuera. ¿Ven cómo lo giran los tampones ahí? Incluso va analizando realmente qué partes y qué zonas, entonces va dispersando de forma normal en toda la área. You're asking us the next step. Okay. What's the next thing he has to print on? Paper. Well, something to print on. He printed about 180 copies of that first Bible, 40 of them on animal skin, and the rest of them he was able to print on paper. Paper had just been invented in China and had come to Europe through Italy. Now, the paper was being made for the Aquí, por ejemplo, él está hablando realmente de que en realidad las Biblias en un principio todavía estaban siendo impresas en el pergamino, como les había comentado, ¿no? Entonces, todavía la invención del papel no había llegado hasta cierto punto. Que recién se pudo utilizar el papel, ¿no? Ahí recién se lo empezó a aplicar. Ustedes saben bien que el pergamino es un poco más resistente, pero ya cuando llegó el papel, tiene incluso de la misma flexibilidad que el pergamino. Tal vez no es tan duro como un pergamino, pero igual fue muy útil. Ahí está, ¿no? Aquí está el bastidor igual que les había mostrado para evitar las manchas fuera del área de impresión. Tiene unos huecos. Acá tiene unos puntos que es para señalar dónde se coloca el papel y no tenga que estar ajustando ni más arriba ni más abajo. Lo sujeta y recibe. Ve que cubre todo lo demás.
Ahí recién lo cierra, como una tapita, ¿no? Y ahí lo desliza hasta debajo. Fíjense que todo en realidad en esta son madera. Ya después, cuando va avanzando el tema de los años, es que llegan a hacer una modificación, por ejemplo, esta misma prensa, pero va a ser una prensa de hierro. Pero todavía en el tiempo de Gutenberg era todo madera y esto es un proceso manual, ¿no? Aquí con este palo, esta palanca, y acá va a ir ejerciendo la presión. So let's have it. Why don't you come and do our first impression? Two hands up there and pull it towards you as hard as you can. Make a good impression. Don't break it. When President Monson was here, he pulled that thing, and I said, "Don't break it." I brought the house down. He pulled it up. He moved the press a little bit. Okay, notice the size of the platen is really quite small. Because the bigger the platen is, the more power it takes to get sufficient impression. So we just printed the one page. So we've got to roll it out. Now we'd like to have some of the gals do it. Go for it. Pull it as hard as you can. Hard. Incluso está aplicando otra vez otra fuerza un poquito más para que pueda pasar mejor la tinta. Si no, así es la presión adecuada, podría salir bien si no lo haces con la fuerza debida. All right, now we're going to roll it out. Now listen quiet, and you can hear the frisk lift that paper. This is called a press kiss. Bien, otra vez está retirando. ¿Ve? Aquí en este preciso momento pueden ver. Ahí está. Un poco borroso, pero se nota. Para eso sirve esta placa de acá encima. Solo abarca el área de la impresión, las columnas que están con las tipografías y el resto está tapado. Evita las posibles manchas que podrían haber, ¿no?, en el resto de la composición tipográfica. Y ya con eso terminas teniendo una copia limpia de lo que es la hoja impresa definitiva. Pretty good inking job and a pretty good pulling job. Bueno, un video un poco, sé que está en inglés, pero también incluso podían cambiarle los subtítulos y te podía mostrar en español. Ahora, a ver, ya que estamos viendo el tema de la impresión, ¿quién se recuerda cómo es que se componían estos talleres de impresión renacentista? Esto hemos hablado en la última clase. ¿Alguien puede? ¿Alguien sabe? El maestro, el contramaestre y el aprendiz, creo. ¿Ya, Gabriela? Ok. ¿Qué se necesita para ser un maestro impresor? Tener experiencia. Experiencia. Y práctica. Experiencia práctica. Bien. ¿Qué más? Eso era lo principal, tener experiencia práctica. Luego el contramaestro y el aprendiz que tenía que aprender. Bueno, también conocimiento también. Ok. Vamos a definir entonces que el maestro necesitaba conocimiento, experiencia, práctica. Ojo, no se olviden que también para ser un maestro, obviamente necesitas esta experiencia. Se adquiere con el tiempo, pero también estos maestros ya todo el proceso en realidad de impresión, ¿no? No simplemente se abocaban en una cosa y ahí moría. Tenían que conocer todo, tenían un conocimiento intelectual, tenían un conocimiento financiero sobre cuáles eran los costos, cómo podían manejar X y cosa, y lo principal era que sabían tomar decisiones adecuadas para tener la mejor respuesta a su trabajo. Todas estas cualidades, características hacían a un maestro. Bien, ¿quién me dice qué es lo que caracterizaba a un contramaestre?
qué se dedicaba. Muchachos, otra vez se me ha colgado. Se dedicaba a hacer un seguimiento a todo el proceso que se realizaba en el taller, digamos. Ya. Mencionamos que era la mano derecha del maestro. O sea, yo tenía conocimiento igual. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Bien, las dos respuestas están correctas. En realidad hacía un seguimiento igual a lo que es el maestro, ¿no? Y estaba como que a un peldaño todavía ya de ser un maestro, pero todavía seguía adquiriendo lo que faltaba de sus conocimientos. Si bien era la mano derecha y todavía ya sabía cómo se trabajaba muchas cosas, tal vez le faltaba incluso un poco más de experiencia, ¿no? No se olviden que para ser un maestro a tiempo, muchísimo. Puede parecer un proceso sencillo, pero imagínense hacer este mismo proceso que han visto. Han visto que han tardado incluso un poco en colocar la tinta, en preparar, distribuir, saber colocar el papel. Todo eso lleva un tiempo. Un libro, digamos, de 200 páginas. Tenías que ser muy veloz, tener esa agilidad para poder hacerlo en un menor tiempo posible, ¿no? E incluso sin tener un agotamiento físico bastante alto. Y eso se logra con práctica, ¿no? Todavía el contramaestre seguía en ese lapso. Y el aprendiz, bueno, el aprendiz era el último, ¿no? Que no, ninja, por así decirlo, estaba empezando, ¿no? Ok, esos son los tres personajes que componen los talleres renacentistas. ¿Cómo se denomina la forma de impresión utilizada por esta máquina de imprenta? ¿Cuál es la forma de impresión que se llama aquí? ¿Alguien sabe? Física, que lleva fuerza física. ¿O a qué se refiere exactamente con la pregunta? Ya, está bien, está bien. No, está bien, amiga. Creo que el término no es el adecuado, ¿no? Físico. Lo físico y no eran eléctricos, no, por eso tenías que hacer todo a mano con fuerza. Era fuerza física más claro. Ya. La prensa funciona con presión. La fuerza del aplastamiento, también conocida, era una máquina manual. Eso es, ¿no? Cuando no se emplean todavía los artilugios de energía y se hace con obra, ahí a pura mano, todo. Eso es una fuerza manual también. Pero mejor es el término fuerza de la presión o la fuerza del aplastamiento que se utilizaba en estas máquinas de impresión. ¿Qué colores existían en el tema de estas impresiones? Rojo, azul, negro. ¿Ya? ¿Dónde se obtenía negro? Solo eran tres. Sí, está bien, son tres. El negro era del carbón, si no me equivoco. Vale, rojo, negro, azul. Sí, es lo más inicial, ¿no? Carbón, ustedes saben bien. Agarran, alguna vez si se han tomado, no sé, la aventura de agarrar un pedazo de carbón y pasarlo incluso en el mismo suelo, pinta. Y el color que se obtiene es todavía bastante saturado, por así decirlo, súper intenso, ¿no? A ver, a ver, ¿qué les quería preguntar también? ¿Qué es el pergamino? ¿Sí me puedes definir qué es un pergamino? En sí era la hoja donde imprimían primero al pergamino y luego a las hojas para formar el libro.
hojas. A ver, una pregunta un poco más dentro. ¿De qué proviene el pergamino entonces? ¿Qué? ¿Cuál es la proveniencia del pergamino? ¿De dónde sale? De las pieles. De la piel de cabra y de oveja. Cabra, oveja, ¿hay algún otro animal? En algunos casos se los llegaba a hacer también con vaca. Muy pocos, más que todo eran los de cabra y oveja, ¿no? Estas pieles incluso llegaban a ser tan... creo que hasta 2 hojas grandes, ¿no? No, barbero. El tema de las pieles se necesitaba mucho. Sí, creo que estas son más que todo algunas preguntas, ¿no?, esenciales que hemos ido avanzando en el tema de hasta aquí con el Renacimiento. La invención de Gutenberg es súper importante, esencial. Han visto que incluso han surgido bastantes cosas con su creación. Así que va muy bien. Dame un segundito. Un ratito. Bien, está bien. El internet ya está bastante fijo. Ya pasó, creo, ese problema. Creo que estoy viendo un rato unas Fanny, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. cosas que estoy apuntando. Buenas noches, Arqui. Buenas noches. Buenas noches, Arqui. Está bien, Fanny, el repaso que están haciendo, porque la siguiente semana vamos a dar el examen, martes y miércoles. Entonces, hoy y mañana solo va a ser repasos y seguimiento de trabajo. No es bueno avanzar. O sea, si iniciamos un tema, lo vamos a dejar a medias, no tiene sentido. Sí, justo estaba en eso. Sí, no, lo que ahora vamos a hacer es completar las actividades del otro día. Yo estoy aquí escuchando, estoy anotando algunas cosas del repaso general que estás haciendo. Mañana podemos ver un poquito el tema de la forma impresora y del soporte, ¿no? Las partes de la imprenta de Gutenberg, el tema de cómo se obtenían las tintas, por ejemplo, ¿no? Sí, se puede ver mejor eso. Sí, entonces seguí nomás, Fanny, viendo los videos y voy a ir mandándote algunas imágenes que estoy mandando para ver. Está bien. Mañana más vamos a ver avances de Pacioli, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido bueno ver ahora si alguien tenía, y si no, bueno, pues mañana tenemos una clase larga y vamos a dedicarnos a eso. Ok, aquí, bueno, en realidad ya habíamos repasado bastante el tema del Renacimiento, como las causas, las características que surgen, ¿no? Y algunos personajes clave que son importantes para nuestra área, ¿no? Entonces, no sé, tal vez si podremos profundizar o en alguna otra, o prácticamente porque ya habíamos concluido con Gutenberg, más que todo, era el último que habíamos avanzado. A ver. ¿Auxiliar? ¿No? ¿Sí, Rodrigo? También me acuerdo de un dato que nos dieron sobre una Biblia de Gutenberg.
Esa, ¿Puedes compartirlo si gustas? no, de que esa es la Biblia de Gutenberg, o sea, un dato, así un aporte mío que me acuerdo de una explicación del arquitecto que es de la Biblia de Gutenberg de 42 líneas. Y 2 columnas. Ah, sí, es otro de los nombres. Es otro de los nombres y prácticamente como se lo conoce en realidad a esta Biblia específicamente, ¿no? Han visto, ya saben que en realidad en cada columna que habían 42 filas con tipos móviles. Y cuando decimos los dos cuerpos, yo tengo la mala costumbre, por ejemplo, de decirle cuando se lleva el tema de diseño editorial, dos cuerpos. Es un dato que se me había pasado, ¿no? A ver. Sí, podríamos preguntarles esto. ¿Qué diferencias hay, ya que hemos visto cómo se compone un taller renacentista? ¿Cuál es la diferencia en el tema de un taller medieval, no? ¿Quién me puede explicar esta parte? ¿Por qué hemos avanzado esto? Y creo que le hemos dado bastante información como para que puedan recordarlo. ¿Acaso hay los mismos oficios igual que en un taller medieval? ¿Hay el mismo maestro, contramaestre para hacer los libros dentro de un taller medieval? Creo que es más mecánico en el medieval. Incluso decían que era Gutenberg que dio inicio a esto, que tenía que presentar 150 libros. Abigail, te oye todo muy bajito. ¿Se me escucha? No, bajo. Creo que está arreglado. Bueno, pero estaba diciendo que hay un proceso mecánico. En realidad, en ambos llegan a ser procesos mecánicos, ¿no? Manuales. Hay por hombres, sin máquinas. ¿Cuál es la diferencia de un taller medieval? Repito. ¿Sí, Daniela? Los monjes, en ese tiempo, la diferencia eran los monjes. En el otro eran los monjes copistas y en este ya eran personas más experimentadas, porque ya no tenían mucho que digamos. Ya, perfecto. Está bien. Existen entonces el tema de los monjes. Ajá. Transcriptor, pues, muy aparte de eso, era que los monjes, la gran mayoría eran analfabetos, no podían leer todo eso, simplemente seguían las órdenes, mientras los que estaban de este tiempo del renacentismo, de los tipos móviles, de sus impresiones, era que tenían conocimiento y el que les seguía era el que tenía la experiencia. Ok, entonces ven que incluso hasta el término varía, ¿no? Hay maestro, contramaestre y un aprendiz en el tema de un taller renacentista, y en el medieval lo componían los diferentes monjes. ¿Cuántos monjes hay? Los copistas, iluminadores y los transcriptores y los encuadernadores. Eran 5. Los traductores. Ya, te faltó uno. Eso. Te faltó uno, Rodrigo. Ok. Y Abigail, sí, son 5 prácticamente. Copistas, transcriptores, iluminadores, encuadernadores y traductores. Estos 5 principales. Y ahora que lo mencionan, ya que lo tocaron, ¿qué diferencia existe entre un copista y un transcriptor? El copista es analfabeto y el transcriptor sí entiende lo que escribe. Bien, Nicole, perfecto. Algo clave en realidad, ¿no? Los copistas tenían la idea, o bueno, la visión en realidad de solo copiar las formas. Si ven un círculo o con un palito, eso mismo copiaban y ya. En cambio, los transcriptores ya sabían la tratamos, ¿no? Ay, entonces pueden ver ya que incluso hay ciertas partes un poco similares, porque cuando aparece Gutenberg, el tema de Gutenberg va a aliviar mucho el proceso de lo que es la traducción de estos textos, la escritura en realidad, ¿no? Pero no se olviden que
tema de Gutenberg, todavía habían espacios que hicieron las Biblias para realizar las letras capitales. ¿Esto quién los iban a realizar todavía? Todavía tenía parte del oficio hasta cierto momento. Otra vez está... Chicos, ¿se oye o está entrecortado? Ahora está mejor. Entrecortado. Se lo escuchaba un poco entrecortado, Ausi. Ya. Ay, mis disculpas, muchachos. Me avisan, me avisan en un momento, me interrumpen si es que se está entrecortando. Bien, entonces todavía en el proceso de Gutenberg se llegan a utilizar algunas partes, igual algunos monjes, por así decirlo, el proceso de iluminación, que eran las letras capiteles, todavía se los aplicaba hasta cierta parte, todavía encuadernaban. Habían estos oficios vigentes, pero lo especial que llega a hacer Gutenberg es agilizar ese proceso de transcripción de los textos, más fácil. Ok, a ver. ¿Qué más podemos? Sí, ya estamos hablando de los libros. A ver, partes del libro. ¿Quién me puede mencionar las partes de un libro? Creo que era el título, la letra. Creo que es cubierta, con contraportada, lomo, paja, solapada, guardas y hojas, las hojas. Bueno, eso es lo que más o menos sé. Ya, también. Bueno, hay las partes del libro se van a dividir en dos. ¿No? Las partes externas y algunos me estaban mencionando algunas partes internas. ¿O se me cortó de nuevo? Se le está cortando, sí. Se está cortando, sí. Rayos. Vuelvo por el teléfono. Un segundo. Bien, ahora sí de nuevo. A ver, les estaba diciendo si hay alguien más que me pueda decir qué partes más ha averiguado del libro. ¿Cuáles son partes externas, partes internas? ¿No han hecho su tarea? Me están haciendo entender esa parte. Sí, del libro. A ver, primero creo que lo que más hemos llevado es su letra capital. En ese tiempo estaba caracterizado por eso. Iniciaba todo texto con una letra capital. Sus tapas eran como de cuero. Si no me equivoco, ya eran de cuero. Sus hojas eran costuradas. No eran pegadas como la hostilidad. Su empastado. Tenían su lomo. Bueno, es lo que recuerdo, las características del libro en ese tiempo. Ya, bueno, pero estoy hablando de las partes del libro actualmente, ¿no? Más o menos cómo se compone. Bueno, se compone por el... Primero es la tapa, que va a tener el título o abajo una pequeña especificación o una frase. Después viene la imagen, ¿no? O cómo representar al libro. Y en la parte inferior lleva el autor. Y en el lomo lleva el nombre del libro. Después abrimos el libro, está
el título y a su reverso está la edición, la editorial. Ya después puede entrar con un índice, una introducción y va empezando por los capítulos y al final está la biografía del autor. Ya, Abigail. Ok. Les voy a mostrar una imagen para que puedan ver esto un poco mejor. A ver. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí se ve. Ya. Ok. Acá hay algunas partes que están mencionadas. Estas son unas partes básicas, por así decirlo. Porque ustedes tienen que desarrollar tanto internas como externas. Cuando nos referimos con externas son estas partes acá afuera, ¿no? Lo que es interno es de acá dentro de las partes de las hojas, como compone, ¿no? Pueden ver la cubierta, la contraportada, el lomo. O sea, aquí todavía están indicando con una flecha qué partes son qué, ¿no? Pero digamos, les tienen que ir desarrollando también qué es cada uno, ¿no? O para cuál es la función en realidad. Porque hay un motivo del por qué están ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema de la solapa, ¿no? Esta parte, ¿qué podemos decir? ¿Alguien puede explicarme si ha investigado qué es esta solapa de acá? No, ¿ve? No solo es indicar realmente que a esto se llama así, ¿no? También es saber cuál es la función de esta solapa. En algún momento ustedes también les pedirán diseñar un libro y ustedes no van a quedarse ahí diciendo, no sé para qué es esta parte de aquí, ¿es realmente necesario o lo puedo cortar? ¿Sí, Joel? Sí, la solapa no es donde está la información del autor. Una foto creo que del autor y más una breve información de él. Exacto, se puede utilizar esa solapa para esa parte, para poner biografía del autor, para poner de dónde datos esenciales, ¿no? Una breve biografía e incluso también su fotografía. Entonces, ¿qué es? Primero la parte descriptiva, ¿no? Es un pliegue interior que está acá y puede formarse incluso con la sobrecubierta. Esto de acá que están viendo, esta hoja de aquí, esto es una sobrecubierta encima de la cubierta, ¿ven? Entonces ya ahí empieza un poco más a seguir el ritmo. Vemos incluso, si sabemos qué es, podemos definir o saber para qué utilizar esta área de acá. Y estas partes acá incluso se siguen manejando actualmente. No se lo tomen tampoco a la ligera, ¿no? Es por eso que también les decimos, investiguen para qué son, cuáles son las partes del libro que los definen, y estas son algunas partes de forma externa, ¿no? Ya todavía lo interno es otra parte a desarrollar, ¿no? Como el tema de las biografías, las portadas, incluso las guardas ya compondrían lo que serían las partes internas de un libro, ¿no? Entonces, eso, muchachos, creo que les estoy notando un poco flojos con ese aspecto, ¿no? No se dejen hacerlas llevar, por así decirlo. Tienen que ir avanzando, porque les estamos dando también con tiempo, ¿no? Y al final de todo, igual todas estas cosas van a entrar en el examen. Vayan a tener mucho cuidado con esa parte. Sí, en el trabajo que tenemos que presentar, ¿será que lo podemos colocar un pequeño, o sea, en cada parte, colocarle un pequeño como concepto, ¿no? De para qué sirve, ¿no? Cada partecita, ¿será que se puede hacer eso? Claro, o sea, por eso les pedí que investiguen. En la orden que incluso les pasé por WhatsApp, dice investigar y realizar su cuadro, ¿no? Y ahí ustedes son libres de ver cómo lo van a organizar, cómo quieren componerlo. Obviamente tiene que haber una parte gráfica para que así sepa de qué parte me están hablando, ¿no? Así que ustedes también tienen que anotar esas partes y decir para qué sirve o qué es o cuál es su función. Esos conceptos que incluso tal vez no son tan grandes, ¿no? Está bien, Ausi. Ya.
A ver, partes del libro que van a entrar. Bien, creo que toda esta parte de acá está desarrollada. Hablando un poco de la tarea también de Luca Pacioli, que ojalá estén haciendo, si es que no han querido mostrar hoy día, ojalá estén haciendo porque les va a vencer, ya tienen las consignas, lo demás anotado en el WhatsApp, y les voy a pedir que tengan cuidado con el tema de las graficaciones de las portaminas. Las líneas tienen que ser al menos lo más precisas posibles. No vamos a hacer como el arquitecto Crespo quizás, pero igual tiene que tener su grado de graficación igual, de la misma forma. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? Porque estoy intentando abarcar las cosas que realmente tal vez les sirva a ustedes para el tema de los exámenes, bueno, del examen. Bueno, Stephanie. Buenas noches, Ronnie. Una pregunta, ¿y el examen va a ser la misma modalidad de la otra vez? Casi 5 minutos, creo que era así, no me equivoco. ¿O va a haber un cambio distinto? ¿O va a ser oral, como dijo el docente? Tenía esa duda. Va a ser oral. ¿Oral? Sí. Bueno. ¿Cuántas preguntas? Por lo menos yo. No tengo el dato preciso, pero va a ser oral. Así que ya saben, por eso que ustedes tienen que estudiar duro y poder responder con los mejores datos que ustedes tengan, ¿no? Tengo una otra pregunta. Si va a ser oral, ¿las respuestas van a ser directas o de desarrollo? Porque me acuerdo esa vez que hice un oral, un compañero, y respondió, solo que el docente quería que más le explique sobre ese tema, como una exposición, en otras palabras. Esa es la pregunta que tengo, porque muchas veces hay una pregunta que es directa, ¿verdad? Y hay preguntas que es desarrollo y que uno puede estar tiempo explicando cómo va a ser la evaluación, en otras palabras. Porque puede ser que yo responda directo y puede ser que el docente quiera que más, pero mire que el tiempo puede correr rápido y esa es la gran duda que tengo. No se preocupen por el tema del tiempo. Nosotros estamos viendo también cómo distribuirles a ustedes, que ya les vamos a ir avisando, yo creo que hasta mañana eso. Pero si bien ahorita, por ejemplo, lo que estamos repasando, ustedes han visto que yo les exigía, me explayaba, la misma modalidad, ¿no? Tienen que ver de explicar todo lo que sepa. No se preocupen por el tema del tiempo. Entonces es un examen explicativo, ¿no? De desarrollo. Ok, gracias. Sí, preguntas de desarrollo. Sí, así que ya saben, eso es lo único que les puedo adelantar. Por eso aquí estábamos explicando con todos los detalles lo mejor que podíamos. Y por eso yo les preguntaba incluso, para que ustedes vean que a veces las preguntas no solamente es hasta ahí y ya, tienen que ir ampliando. Sí, bueno, es una modalidad que ya les hemos avisado incluso con anterioridad, justo al haber culminado el primer parcial, ¿no? Así que no era de desconocimiento de nadie. Bien, ¿alguna otra pregunta? Antes de que finalicemos la clase. Sí, una última preguntita sobre... Sí, Edgar, dime. Sobre las letras de Luca Pacioli, tenía que ser en cada letra en una hoja, ¿no ve? Estaba probando un poco esto del tema de Luca Pacioli y vi que en realidad se puede incluso graficar hasta en medio oficio máximo, porque si lo hacen muy chiquito no les va a salir. Es muy difícil el tema de graficar las circunferencias. Si ustedes tienen la disponibilidad de usar hojas enteras para hacer el tema de una letra por letra en una hoja oficio, bien. Algunos me estuvieron comentando que todavía tenían un poco de dificultad, ¿no? Porque son bastantes hojas, digamos, como ponen su nombre.
Así que les di la opción alternativa, máximo que sea de la mitad de un oficio. Entonces, ¿podríamos hacer dos letras en una hoja oficio o solo una letra? Depende de cómo tengan ustedes la disponibilidad. Como les digo, les he dado esa opción a las personas que también no podían graficar, ¿no? No podían conseguir tal vez tanto material de las hojas, en casos extremos. Pero si quieren que salga bien, súper cool, así, bonito, también con la mejor calidad, una hoja entera, bien que les va a salir. Eso olvidé aclararles un poco. En hojas oficio, ¿no? ¿O sí? Sí, dije oficio. Ah, ya. Gracias. Ya. Ok. Bien, entonces estaríamos finalizando la clase para que ustedes tengan más tiempo para avanzar esto, lo de Luca Pacioli, ya viendo que no han avanzado muchos. Y aquí no sé si se encuentra ahí, tal vez para consultarles si ya podría abrir los apartados de Classroom para las otras 2 tareas. Aquí. Creo que su internet se le cortó. Bueno, igual, tenemos de la clase que mañana igual vamos a seguir viendo para repasar tal vez algunos temas o algunas cosas que han quedado sueltas y aparte de lo que hemos explicado el día de hoy, ¿ok? Entonces, denme un segundito, les tomaré la asistencia igual por si acaso. Bien, ahora sí. Eso sería todo, muchachos, entonces pueden irse retirando de la clase. Hasta luego, Roxy. Hasta luego. Gracias.